Bueno, queridos oyentes, muy bienvenidos a nuestra presentación. Vamos a grabar más un tema aquí en nuestra serie sobre la falsificación y os invito para que empecemos con una oración como siempre. Querido Señor, aquí te queremos agradecer y alabar por estar con nosotros y pedimos que nos acompañe a través de este estudio para que aprendamos, Señor, y para que veamos las cosas que estás abriendo ante tu pueblo. Por Jesús, amén. Bueno, ¿vas a sentarte aquí o vas a salir? Ok. Bueno, muy bien. En la última hora hemos hecho un resumen de la línea de la falsificación, así como habíamos estado entendiendo inicialmente. Y eso es todavía lo que nosotros entendemos, solamente que hay más detalles que desde entonces se han integrado a nuestro estudio. He mencionado un poco la historia del Papa Pío XII. Ese libro aquí es recomendable, Hitler's Pope. No sé si en español, creo que no. En ese libro de John Conwell, ustedes van a encontrar mucho de esa historia detallada del desarrollo de Pacelli, su trayectoria, su familia, hasta llegar a ser el papa que hizo el pacto con Hitler, etcétera, etcétera. Muy recomendable. Muy bien. Entonces, lo que yo propongo en ese momento es saltar a nuestros tiempos y desarrollar la historia de Bergoglio, cómo él llegó a ser papa y un poco sobre él. Y para esto me parece conveniente que tomamos más un paso atrás y miremos o recordemos la historia de Juan Pablo II. Esa historia no es una historia, digamos, completa de él. Esto aquí simplemente son secuencias o es una línea de historia, de eventos, acontecimientos. Quiero empezar a destacar 1979. 1979 es interesante porque eso es 10 años antes de 1989, cuando cae el Rey del Sur. ¿Ya? Ok, aquí tenemos entonces esos 10 años. 10 años, ustedes recuerdan tal vez los estudios que estamos haciendo sobre los 10 años. 10 años de preparación hasta llegar a ese punto. Y en este momento hay una 1979. Juan Pablo II visita a los Estados Unidos, también visita a América Latina, México, y en ese momento fue uno de los mayores eventos jamás vistos. 5 millones de personas vienen a verle a él en México. Eso es un evento mediático, un evento extraordinario para la Iglesia Católica y llama la atención, por supuesto, en todo el mundo. En esa ocasión, Juan Pablo II hace algunos comentarios acerca de la teología de la liberación. Menciono esto porque la teología de la liberación va a ser un tema que tenemos que tocar varias veces a lo largo de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque tenemos Francisco, que podemos decir, él pertenece a una escuela que defiende esa teología. ¿Qué es la teología de la liberación? Voy a leer dos resúmenes y ustedes que tienen el PDF lo pueden encontrar en la página 8 en la nota de pie. Dice lo siguiente: por el nombre de teología de liberación se conoce aquella corriente de pensamiento y práctica surgida dentro del catolicismo romano y el protestantismo latinoamericano a principios de los años 70. Plantea la opción preferencial por los pobres y una interpretación de la Biblia desde la clave de la liberación, entendida como liberación de la opresión que sufren los pobres, y precisando que este sería el elemento central del ministerio de Jesucristo, ¿no? Una concentración en todo el trabajo de la Iglesia
sobre este tema. Liberación de quienes, de los cuales son oprimidos, de los pobres. Y creo que no es difícil imaginarse o recordar o ver que Francisco está con ese plan. Muy bien, pero tenemos otra definición aquí que ustedes van a ver que es bien diferente. Teología de la liberación. Lejos de ser una ideología obsoleta y superada, continúa muy presente en determinados sectores de la Iglesia que de una manera sutil o más o menos descarada siguen defendiendo sus dañinos postulados. Surgida en Hispanoamérica en las décadas de los 60, esta pseudoteología es un intento utópico y perverso de conjugar cristianismo y marxismo, algo que implica una contradictio in terminis. Entonces aquí, bien diferente esta postura, ¿no? Oh, qué bonito, me encanta. Que lo ve de una manera diabólica, ¿no es cierto? Y dice que es, es el intento de juntar marxismo con cristianismo. Y dice ciertos sectores dentro de la iglesia. Bueno, esos sectores dentro de la iglesia incluyen el Papa. Bueno, ok. Entonces, 79, Juan Pablo II hace ese comentario. 81. El Papa Juan Pablo II toma medidas contra los jesuitas. Los jesuitas, como habíamos aprendido en los años 60, los que proponen, los que impulsan los cambios dentro de la Iglesia Católica en el Vaticano II, y estos son para Juan Pablo II enemigos, porque ellos son una corriente, como unos lo dicen, socialista o social orientada, y también son progresistas, son liberales. Juan Pablo II no. Juan Pablo II es de la corriente conservadora. Y desde entonces su lucha contra ellos, desde entonces sus comentarios en contra de la teología de liberación. Y aquí, ¿qué hace él? Él sustituye el líder de la orden, interfiere y elige otro hombre para liderar la orden. Él apunta a Paolo Dessa como delegado personal y padre general. ¿Puede hacer eso? Aparentemente sí, pero fue interpretada por los jesuitas como una intervención, una interferencia sin justificación. Él coloca un hombre que es más apto para sus ideas. Entonces aquí tenemos Juan Pablo II, Estados Unidos y Latinoamérica. Visitas, ¿ya? Y también su comentario sobre la teología de la liberación. Ok, eso es solamente un poco de introducción a la historia a la cual queremos ligar, pero es importante también entender Juan Pablo II. Es muy importante. 89, entonces, el mismo año que cae el muro, hay una intervención en El Salvador contra el movimiento de la teología de liberación. Aparentemente es una lucha, o superficialmente es una lucha contra los movimientos socialistas en el país, pero los militares, que son apoyados por los americanos estadounidenses, ellos matan a 6 sacerdotes jesuitas. Bueno, eso no es poca cosa. No es poca cosa que los militares oficiales del Estado matan a sacerdotes, ¿ya? Y no matan cualquiera, y todo el mundo entiende eso. No es una casualidad que los matan a los jesuitas, que son líderes del movimiento de la teología de la liberación en el país, algo que el gobierno derechista no quiere ver, algo que no combina también con las ideas de la política norteamericana. Eso es un asunto tan grave que
al fin de cuentas, esa matanza de los sacerdotes llega o desemboca al fin de la guerra en El Salvador. ¿Ok? Años más tarde, Francisco va a ir ahí y va a conmemorar, conmemorar a esos sacerdotes y los alza como unos, bueno, tal vez diríamos así, simplifica como unos héroes, ¿ya? Que han luchado por el bien. Pioneros de la lucha por la justicia social, él los llama a ellos. Otro capítulo dentro de nuestro estudio va a ser la guerra civil dentro de la Iglesia Católica Romana. Normalmente conocemos guerra civil en los estados, guerra civil política, pero hay una guerra civil y eso no es algo que nosotros nos inventamos, eso es algo que observadores de la Iglesia, de la historia han estado notando, que hay una guerra realmente. Esa guerra civil es dominada por Juan Pablo II a esas alturas. Él es suficientemente potente, impactante, fuerte para controlar la dirección de esa guerra. Esa guerra civil no es nada más nada menos entre dos grupos. Aquí hemos visto la teología de la liberación, los jesuitas en un lado, o podemos decirlo liberales, y por otro lado tenemos los conservadores. Ok. ¿Por qué él está dominando? Porque no todo lo que él hace está mal desde el punto de vista profético. Aquí vemos que él está mitad correcto. ¿Por qué? Porque él lucha contra el rey del sur. Él lucha contra Rusia. Él había entendido que esto es lo que María de Fátima había pedido en el segundo secreto. La devoción, la entrega de Rusia a la María. Y él hizo eso. Bueno, tenemos que dar un poco más vuelta a esa historia. Solo me recordar, con el atentado se lleva a cabo contra Juan Pablo II, la bala no le mata, la bala da con el medallón que él tiene, que es de la María de Fátima. Entonces, en el hospital, luchando con la vida, él recuerda que María de Fátima lo salvó. Así es como él lo ve. Pero al mismo tiempo, él recuerda que él tiene el secreto de Fátima todavía en el Vaticano, que no había sido publicado en aquel entonces. El tercer secreto de Fátima. Y el segundo, que decía que Rusia tiene que ser integrada a María. Ahora, el hombre que llevó a cabo el atentado tenía lazos con Rusia. Eso se pudo descubrir. Entonces Juan Pablo II no era tonto para no entender que aquí hay un lazo y que posiblemente él tiene que ver algo con esa historia. Porque en el secreto de Fátima, lo que pasa es que se ve a un obispo y ese obispo está subiendo una colina. Aquí en la colina hay una cruz y hay muchos otros personajes de la iglesia que se están juntando y que están con él. Y ahora en ese camino que se entiende que ese personaje es el Papa, él es atacado, ¿ya? Y él apenas llega a la colina, pero con flechas le están matando y la sangre chorrea de él. Y esa visión aquí, o ese secreto, o esa declaración, esa visión, es interpretado por él y por otros que él mismo es ese Papa en esa circunstancia. El Papa que va a morir si él no logra entregar Rusia a María. Y la visión dice que si él no hace eso, él va a morir y toda la iglesia con él, porque después todos mueren. Pero él entiende que es una profecía condicional. Si él entregaría Rusia a Fátima, entonces esto no tiene que acontecer, pero va a acontecer si él no lo hace. Entonces, en la cama del hospital, él pide
la carta para leerla otra vez, esa carta que se había guardado en secreto, en seguridad en el Vaticano, y él toma una decisión de integrar Rusia a María en una misa, sí. Pero entonces podríamos decir que Francisco es aquel que va a ser el que va a consagrar a Rusia. ¿Tú dices que? ¿Otra vez que Francisco va a ser aquel que consagra Rusia? Mi pregunta es, ¿Por qué? pregunto porque él ya murió y Pero él integró Rusia a María. O sea, Juan Pablo II lo que él hace aquí, no estoy exactamente seguro qué año, 84, algo por ahí, 83, él hace eso. Él convoca a todos los sacerdotes del mundo y hace una misa especial donde él entrega Rusia a María. Y desde luego, Rusia cae a manos del Vaticano en 89. Es por la maniobra de Juan Pablo II en unión con Ronald Reagan que ellos logran derrumbar el socialismo. ¿No? Eso es el resultado. Y no por nada, si tú vas a Fátima, a visitar ese lugar, hay ese mausoleo de vidrio donde ellos guardan un pedazo del muro de Berlín. Es muy extraño. Yo estaba allí y dije, ¿qué hace aquí un pedazo del muro de Berlín? Pero en la pared del muro que está al lado, dice que gracias a María, esos pueblos que han sido en opresión habían sido liberados. Entonces, en otras palabras, María conquistó Rusia. Pero su pregunta es interesante, no obstante, porque en la Iglesia Católica hay una corriente que dice que en realidad no ha sido entregado realmente. Hay una carta y se disputa si es correcto o si es una copia falsa de Lucía, que todavía vivía en ese tiempo, donde ella dice que está bonito que han hecho, pero todavía no es eso lo que María quería. Pero no se sabe si es realmente correcto o no. Yo todavía no he llegado a investigar ese punto con convicción para poder decir si es no o no. Porque algunos realmente dicen eso. Ellos piensan que Francisco tiene que ser aquel que realmente va una vez por siempre a hacer esto que María había pedido y correctamente entregar ese país a María. Entonces eso es una lucha dentro de la misma iglesia, donde esos puntos se debaten. Ok, volviendo aquí a nuestra línea de los desarrollos, queremos ver de eventos en relación con Juan Pablo II que nos van a llevar a la línea o a los eventos de la línea del Papa actual, Francisco. 2001, Bergoglio es obispo en Buenos Aires y a esa altura Bergoglio llega a ser un poco más famoso, un poco más conocido. 2001 él hace una cosa que llamó la atención del mundo. Él, en una misa de Todos Santos, creo, en Buenos Aires, él va a un hospital donde él besa los pies de unos pacientes de SIDA. ¿Ya? Y eso fue impactante que él hizo eso. También de humillarse, ¿no es cierto? De lavar los pies, de postrarse delante de ellos, de besar los pies de unos infectados, enfermos de SIDA. Eso fue una gran cosa. Eso fue un hecho. En 2001 llega entonces a ser más conocido y también vamos a ver que él se conecta con personas. Se conecta con personas que podemos llamar radicales. Radicales en términos de progresistas. ¿Ya? La Iglesia Católica es una iglesia ultraconservadora. Los ritos de miles de años, de más de 1000 años están ahí que se conservan hasta hoy en día. Pero hay corrientes en la iglesia que quieren cambios, que quieren modernización de la iglesia. Y Bergoglio se junta con personas que están en ese lado. Ese grupo
A esas personas, más específicamente, se llama el grupo de San Galo. San Galo es una ciudad en Suiza, una pequeña ciudad, pequeña y bonita ciudad. No es una de las grandes ciudades del país, pero el obispo de esa ciudad, él tenía la iniciativa de formar un grupo de hombres, líderes en la iglesia que querían debatir, hablar, pensar en secreto sobre el futuro de la iglesia católica, sobre un futuro progresista, un futuro moderno, sobre cambios. Y en este año ellos hacen contacto con Bergoglio. San Galo en alemán sería St. Gallen. Así lo van a encontrar en el mapa. El líder de ese grupo, estamos en nuestro PDF en página 8, si me quieren acompañar. Ellos habían empezado en 95, algo antes, sus actividades. ¿No? Un grupo que quiere hacer cambios en la iglesia. Y se juntan hombres de importancia. El cardenal José de Cruz Policarpo, patriarca de Lisboa, Portugal, los cardenales Martini, jesuita, Daniels, de Bélgica, Murphy O'Connor, Silvestrini, Husar, Caspar de Alemania, no Caspar, creo de Austria, y Lehmann de Alemania. Los hombres importantes, vamos a hablar un poquito de ese grupo de San Galo. Ese grupo de San Galo es un grupo secreto. Un grupo secreto que en realidad quiere hacer un gran cambio en la iglesia. Pero obviamente tiene que hacerlo secreto porque Juan Pablo II es en realidad su enemigo. Ellos quieren que el siguiente papa sea alguien que es progresista, que es moderno, que permite cambios. Ellos quieren ver cambios en la iglesia. Pero obviamente tienen que manejarse cautelosamente, cuidadosamente y se juntan en secreto. Todos esos hombres son hombres importantes de la corriente progresista de la iglesia. Martini son tres hombres que forman como fueron llamados, el triunvirato. Creo que Daniels. Y Caspar. Martín jesuita también. Voy a leer aquí una pequeña descripción de Wikipedia. El grupo de San Galo era un grupo informal de clérigos reformistas de alto rango de la Iglesia Católica Romana, descrito por el obispo de San Galo, Ivo Führer. Eso era el Ivo Führer, el obispo de San Galo. Él tenía la iniciativa de reunir ese grupo, quien fue el anfitrión de las discusiones como un Freundeskreis. Freundeskreis es un círculo de amigos, que se reunía anualmente en o cerca de San Galo, Suiza, en enero, para intercambiar libremente ideas acerca de los asuntos de su iglesia. Al tratarse de un grupo informal, no tenía nombre oficial. El grupo de San Galo es como algunos de sus miembros lo llamaban en sus agendas, y el nombre se ha hecho público después de un capítulo completo dedicado en la biografía del cardenal Daniels, publicada por los historiadores de la iglesia Karim Scherkens y Jürgen Mettenpenningen. También se llama St. Gallen Group o la mafia de San Galo, para tener una idea de cómo fue visto ese grupo. De la Wikipedia en español sobre Martini. Martini también pidió una mayor colegialidad en el gobierno de la iglesia. Instó a continuar con la reflexión sobre la estructura y el ejercicio de la autoridad eclesiástica. Él quería que se piensen, que se examinen esos asuntos, la estructura y el ejercicio de la autoridad en la iglesia. Mostró un deseo de mayor investigación teológica sobre las cuestiones relativas a la sexualidad humana y el papel de la mujer en la iglesia. Jesuita, progresista, moderno, teología de la liberación, esas cosas tenemos que ver juntos, ¿ok?
Asimismo, expresó su apoyo a la ordenación de mujeres diáconos. Eso es todavía sumamente progresivo pensar así. Continúa diciendo sobre Mattini. Horas después de su muerte, un diario italiano, Corriere della Sera, publicó su entrevista. Él hizo una entrevista... Wow. ¿Vas a poner color? Por favor, continúa. Es hermoso. Murió Mattini, pero había dejado una entrevista. Y ni bien murió, fue publicada. Obviamente quería que se publique después de su muerte. El título es... No, él dice que la iglesia ha pasado 200 años de moda. Pasado de moda. Nuestra cultura ha envejecido, nuestras iglesias son grandes y vacías y la burocracia de la iglesia se levanta. La iglesia debe admitir sus errores e iniciar un cambio radical, partiendo del Papa y de los obispos. Los escándalos de la pedofilia nos obligan a hacer un viaje de transformación. Considerado a menudo como uno de los cardenales más liberales, Mattini obtuvo una gran notoriedad por sus escritos, etc. Entonces vemos, solo para tener una idea, qué hombres son los que se reúnen aquí. Son hombres que quieren ver grandes cambios. Ellos se unen aquí con Bergoglio. ¿Y eso en qué desemboca? Desemboca que va a ser papa. ¿No? Nadie llega a ser papa así nomás. Son intereses que están detrás de la elección de ese personaje. Ajá, hay una trayectoria. Hay gente que quiere verlo papa. Son personas que lo ponen ahí, que le ayudan, que le empujan, que lo eligen, a fin de cuentas, y así llega a ser papa. Y esa historia de cómo él va a ser papa, 12 años después de esto, eso empieza aquí, en esa reunión, esa conexión que ellos hacen. Entonces, hay una cosa, en este momento, ¿quién es papa? Aquí en esa altura, ¿quién es papa? Ratzinger. Cardenal Ratzinger, es el elegido de Juan Pablo II. ¿Ya? Juan Pablo II, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Él prepara a Joseph Ratzinger como su sucesor. Él va a ser el sucesor. Si es su sucesor, significa que él está en la misma ideología, en la misma línea. Conservador, ultraconservador. Hemos mencionado ayer algunas ideas de Ratzinger. Como él expresó cuáles son las causas de la pedofilia, por ejemplo, en la iglesia. Él no ve problema con el celibato, él ve problema con la revolución cultural. ¿Ok? ¿Tienen ahí la fecha? 2005. 2005, sí. Entonces aquí todavía tenemos Juan Pablo II y en 2005 Ratzinger va a ser elegido como papa. Entonces ellos tienen ese grupo aquí, un grupo de amigos, ¿cómo se llaman? Quieren manipular, dirigir, ayudar en el futuro de la Iglesia Católica, según ellos para el bien de la Iglesia Católica. Proféticamente también tenemos para el bien de la Iglesia Católica, porque esa iglesia todavía está en una fase de dispersión, hemos visto eso ayer. Entonces, él necesita levantar un hombre que lo va a sacar de esa dispersión. Ese hombre va a ser Bergoglio. Pero el Papa actual, que es mitad falso, mitad correcto, él tiene otras ideas. Él tiene elegido a Ratzinger. Ratzinger, vamos a hablar de él también un poquito. Ratzinger es un erudito. Es una de las personas que más textos teológicos han publicado en nuestro siglo. Él es sumamente erudito. Su mundo es el mundo intelectual. ¿Ya? Él escribe, ha escrito muchas cosas. Okay. Entonces ellos están unidos en esa pelea, en esa guerra civil contra ese personaje aquí, que está siendo preparado por Juan Pablo II para asumir el papado después de él. La meta del grupo, como Daniels dice, el grupo quería una reforma drástica de la iglesia, haciéndole mucho más moderna y que el cardenal Jorge Bergoglio la lidere.
Martini ve a la Iglesia Católica Romana en una situación similar a la de la Odisea. Es interesante. Usa términos como nosotros también usamos para nuestra iglesia. Y espera que la iglesia entre en un tiempo profético en el cual se producirían desarrollos sorprendentes mediante el Espíritu Santo. Estamos diciendo que la Iglesia Católica atraviesa una línea que es una copia, una repetición, una falsificación de nuestra línea. Y si tenemos comentarios como estos, vemos que eso es realmente verdad. Ellos también ellos ven su línea como nosotros la vemos, solamente no se dan cuenta o no saben que es una copia de nuestra línea. ¿Ya? ¿Por qué es una copia de nuestra línea? Porque nuestra línea aconteció 100 años antes. Todo eso aconteció, todo ese desarrollo, como mostré rápidamente ayer, fue 100 años antes. Entonces tiene que ser una copia. Ellos ven que ellos están en un tiempo profético, ellos ven que el Espíritu Santo lo tiene que ayudar y producir un cambio. Ellos quieren una reforma porque ellos son laodiceanos. Okay, eso es interesante. Es todo como nosotros también describimos la situación de nuestra iglesia. Entonces Martini se convierte en el mentor de Jorge Mario Bergoglio, jesuita, italiano. Entonces él se dedica a preparar a Bergoglio, ese mentor. En 2001 Bergoglio es hecho cardenal. Es una fecha importante para él también. Muy bien. Y cuando a comienzos de 2004 se llevan a cabo las elecciones para el siguiente papa, Bergoglio de hecho ya es colocado como un candidato. Y como sabemos ¿cómo se llaman? De leaks, de información que alguien que estaba presente dio a la prensa, en las elecciones Bergoglio estaba muy cerca de Ratzinger. Tenía muchos, en la primera vuelta tenía muchos votos a su favor, pero él mismo pidió entonces en la votación que por favor no le eligen a él, que por favor eligen otro personaje para no hacer una crisis de esas elecciones y para no extenderlo innecesariamente. Esas son cosas que no se saben muy bien a detalle, pero esas son cosas que se han dicho, que gente que estaba aparentemente presente, un cardenal, había comentado a alguien de la prensa. Dijo que no estaban seguros de que Rusia fue entregada a María. Un tanto así, pero habla de Juan Pablo II que hizo una misa con todos los sacerdotes para entregar a Rusia. Uh-huh. Entonces Rusia fue o no entregada pública o en secreto a María. La pregunta es, volviendo un poquito hacia atrás, ¿Rusia fue consagrada o no a María? Lo que yo entiendo hasta ahora es lo siguiente. Ningún papa había logrado consagrar Rusia a María porque no había seguido el protocolo que María había pedido. Un protocolo básicamente donde todos los obispos tenían que estar presentes al mismo tiempo, no necesariamente en el mismo lugar, idealmente en Roma, pero no necesariamente tenían que estar presentes en Roma, pero tenían en los lugares donde estaban, en todo el mundo, al mismo tiempo, tenían que participar en una misa. En esa misa, el Papa tenía que entregar Rusia, explícitamente ese país, a María, dedicarla, ¿ok? Dedicar Rusia a María. Eso no se había hecho en ningún momento tal cual. O una parte se cumplió o la otra parte no se cumplió, hasta que llega Juan Pablo II. Juan Pablo II aparentemente lo hace. Pero hay una carta de Lucía. Y Lucía en su carta desaprueba también esta misa. Y dice que no fue tal como tenía que haber sido. ¿Cuál es el problema? El problema es que algunos dicen que esa carta no era de ella. Que es una carta inoficial o una carta que apareció y hay dudas sobre la veracidad de esa carta. Es lo único que yo conozco. Desde entonces, algunos católicos dicen, ni aquí se hizo realmente lo que se debería haber hecho. Como si no estuvieran de acuerdo. No están de acuerdo, exactamente. Y algunos esperan que todavía algún papa lo tiene que hacer.
Y algunos esperan y piensan que Francisco lo va a hacer. ¿Ya? Pero yo digo, mira, hay una cosa aquí, Rusia cayó. Rusia cayó aquí. La caída de Rusia es el resultado esperado de la consagración de Rusia. Como el siguiente paso. Ajá, exactamente. Cuando tú entregas Rusia, entonces ella, María, ayudó para derrumbar ese país. Y el derrumbe de Rusia ayudó para que el país se abre y para que la Iglesia Católica podía entrar, abrir iglesias, libertad religiosa y todo eso. Eso es toda la conexión. Y ya era cumplido lo que quería María. Que la Iglesia la gente podía hacerse católicos en Rusia otra vez. ¿Ya? En Rusia hay la tradicional lucha de la Iglesia ortodoxa contra la Iglesia católica. Son básicamente iguales, vienen de la misma historia, son la misma iglesia, solamente que la Iglesia ortodoxa en un momento se separó de la Iglesia católica romana por no aceptar el Papa o un Papa. Ellos no tienen Papa, no aceptan Papa. ¿No? Entonces, hay una lucha de miles de años aquí por esas áreas a nivel religioso. Ok, entonces la situación, yo diría, hay que investigar un poquito más sobre el tema, pero por lo que yo he visto, eso es lo que yo entiendo hasta ahora. Puede bien ser que Juan Pablo II lo hizo correctamente, pero hay que investigar también un poco lo que dicen aquellos que piensan que él no lo hizo. Entonces, volviendo a esto de Bergoglio, tengo aquí un texto del diario NCR. Dice lo siguiente: The Great Reformer, Austin Ivrey, escribe que los miembros del grupo disuelto, de ese grupo, ¿no? Ese grupo de San Galo, y otros a quienes él llama equipo de Bergoglio, no le preguntaron al cardenal Bergoglio si estaría dispuesto a ser candidato. Pero esta vez, en 2013, creyeron que la crisis en la iglesia le haría difícil negarse si era elegido. Sabemos que más tarde, en 2013, él va a ser elegido papa cuando Ratzinger o Benedicto XVI renuncia. Esto fue de acuerdo con las reglas del cónclave y corrigió una versión anterior del libro, etc. Se pueden ustedes leer esos detalles. Sin embargo, aunque el club secreto no se había reunido formalmente desde 2006, es seguro decir que ayudó a formar una red que allanó el camino para al menos favorecer al cardenal Bergoglio en el cónclave 7 años más tarde. En su capítulo sobre St. Gallen, los autores de la biografía autorizada del cardenal Daniels dicen que el grupo, que fue fundado en 1995, se reunía anualmente para discutir varios temas, incluyendo la situación de la Iglesia, la primacía del Papa, la colegialidad y la sucesión de Juan Pablo II. Entonces hay fuentes muy importantes que nos cuentan esa historia. Eso salió relativamente reciente, toda esa historia, porque los pastores del grupo no compartieron nada de eso al público. Recién cuando su papa estaba en su lugar, entonces, o su candidato estaba en su lugar, entonces ellos estaban libres de compartir esos detalles. 2001, volviendo aquí a esa fecha. Ratzinger es encargado de una institución de la Iglesia que se llama la Congregación por la Doctrina de la Fe. ¿Qué es la Congregación por la Doctrina de la Fe? Nosotros lo conocemos mayormente con otro nombre. Congregación, Doctrina de la Fe. Esta institución antes se llamaba la Santa Inquisición. Y como ese nombre no era ya muy popular en el siglo XX, entonces la Iglesia Católica simplemente cambió el nombre. La Santa Inquisición es relacionada con mucha sangre, ¿no es cierto?, con millones y millones de personas asesinadas, especialmente en Latinoamérica, pero también en Europa. Y bueno, ¿qué haces tú para perder, digamos, o para lavarte tu nombre? Parte de ese proceso, una idea es, uno puede simplemente cambiar el nombre. Y con otro nombre, la gente no lo conoce, no lo asocia con esos eventos. Entonces la doctrina
la Congregación por la Doctrina de la Fe, es una congregación que defiende la doctrina de la fe. Entonces, hay una institución que procura mantener la fe de la doctrina pura y defenderse de ataques. Bueno, él empieza su trabajo en 2002. Ratzinger es prolífico en cuanto a la redacción de estudios teológicos, ya habíamos mencionado esto. De 2001 adelante, Ratzinger, él es prefecto y él era a cargo de otro problema en la iglesia, la persecución de abuso de crímenes cometidos por sacerdotes católicos. ¿Ya? Entonces ya antes de ser papa, su cargo era ocuparse de los escándalos de abuso y de manejar esos asuntos. Y nosotros hemos visto que él fue bastante duro, bastante eficiente, bastante efectivo en contra de eso. Han tenido realmente consecuencias. No como antes, por siglos y siglos la iglesia simplemente tapó a esos crímenes. Él realmente echó cientos y cientos y cientos de sacerdotes y haciéndose muchos enemigos, por supuesto, con eso también. Pero él ve la teología de liberación como una amenaza, tal cual como lo había visto Juan Pablo II. Pero él enfrenta a esos abusos sexuales, o sea, hace cosas que son buenas, hace cosas que son malas en referencia del punto de vista profético para la iglesia. Él comienza a limpiar la mugre dentro de la iglesia católica romana. Hay muchas cosas que acontecen en la iglesia. Hay guerra interna, hay intereses, hay política, hay dinero, hay abusos, ¿ya? Y está ahí una gran corriente con el conservadora, pero en la corriente conservadora también tiene lados negativos porque son muchos de esa misma corriente que están involucrados en esos abusos. Es una cosa muy difícil y complicada. Tenemos otro lado, a Desarrollo Bergoglio argentino, Bergoglio de Buenos Aires. Él no había vivido en el Vaticano. Eso es bastante extraño que un papa no tiene historia política dentro del Vaticano. Él llega de afuera. Él no tiene un recorrido dentro de esa iglesia, dentro del Estado del Vaticano. Él es un outsider, como se diría en inglés, es un novato para el liderazgo católico. Cuando Ratzinger es elegido papa en 2005, él llega a ser el primer papa que excomunica sacerdotes que cometieron ofensas y abusos sexuales. Unos 300 en el inicio y más de 380 en los últimos 4 años de su tiempo como papa. Él llama a esos sacerdotes como la cizaña en el campo. Pero en esa lucha él tropieza con un problema en 2012. 2012, el escándalo que en la historia se recuerda como Vatilix. Vatilix es una palabra construida que viene de, obviamente, Vaticano, y hay la página web que se llama wikileaks.org. Wikileaks es un proyecto de unas personas que liberaron y liberan información ocultada por Estado, por empresas, ¿ya? Porque piensan que el público merece tener esa información. Y sea como sea, ellos reciben esa información de personajes que tienen acceso a datos secretos. Ellos han empezado a publicar esa información. Bueno, esa página que leak significa, ¿cómo es en español? Cuando un balde tiene un hueco donde sale agua y sale agua, eso es un leak, eso es algo, un hueco, no sé. Información que escapa, algo que se escapa, ¿ya? Una fuga, ya, fuga de información, muy bien. Entonces, esa palabra aquí es una construcción de esos dos términos, Vaticano, Wikileaks, porque aquí se fugó información en ese escándalo. ¿Qué había pasado? Creo que fue el secretario del mismo Papa, accedió a información que Benedicto tenía en la mesa, en su escritorio, en su oficina,
y lo dio eso a la prensa. Bueno, lo que demuestra esa información es que él no logró cumplir con la limpieza del Vaticano, así como había intentado, como él había querido, que había una resistencia, que había todas sus maniobras dentro del mismo Vaticano que lo impidían. Muestran la falla de él en su intento. Ustedes pueden leer más información sobre lo que era Wikileaks en la página 11. Voy a leer solamente unas pocas palabras aquí. El escándalo de Wikileaks se da a partir de la filtración de una serie de documentos secretos, aquí uso la palabra filtración, que involucran al Vaticano en eventos de corrupción, de acuerdo a una investigación interna del Vaticano. Se descubrieron diversos chantajes a obispos homosexuales. Todo el escándalo salió a la luz a finales de enero de 2012, durante la emisión de un programa televisivo en Italia, etc. No pueden ustedes leer esa historia. Ese incidente lleva al Papa a renunciar a su cargo, porque quedó evidente, quedó a la luz que él no puede ni siquiera asegurar la seguridad y él no tiene ni siquiera control sobre la información y no puede impedir que semejante información secreta salga a la luz. Y después muestra también obviamente su falla en ese programa, aunque sí había sido muy efectivo, pero no lo había logrado dominar por completo. En 2013, ya es su último año de Papa, él había pedido un reportaje muy grueso, de unos 300 páginas, sobre comportamiento corrupto y inmoral dentro del Vaticano. Él pidió que se haga un reportaje. El contenido de ese reportaje también es fuente de teorías de conspiración y de escándalos. Como dice aquí, como ustedes pueden ver en la página 12, el diario La República alega que entre las razones de los escándalos de la escandalosa decisión del Papa Benedicto de renunciar fue la existencia de una arraigada red gay, una red de homosexuales que orquestaba encuentros sexuales y turbias maquinaciones financieras dentro del Vaticano. O sea, eso es lo que se descubrió con ese reportaje. No hay una red de sacerdotes, y no cualquier sacerdote, sino de personajes de altísima posición en el Vaticano, que eran, por un lado, homosexuales, que hicieron fiestas, que hicieron encuentros sexuales, como dice aquí. No tanto fiestas, sino más bien deberíamos tal vez usar la palabra orgías o orgías. ¿Ya? A pesar de su extraordinaria naturaleza, pocos cuestionan la afirmación de que un grupo de 3 cardenales, curas especialmente designados, han presentado al Papa Benedicto un documento de 300 páginas y 2 volúmenes que detalla el funcionamiento y las actividades sexuales de una red de funcionarios curas. La República dijo que el documento es el resultado de una investigación ordenada por el Papa sobre los escándalos de Wikileaks que captaron la atención pública en Italia durante 6 meses. El documento fue supuestamente presentado al Papa en diciembre y permanece bajo estricto secreto papal, guardado bajo llave por el Papa Benedicto en su propia caja fuerte. Todas esas cosas, esa existencia de una red de sacerdotes homosexuales que tenían una vida escandalosa dentro del Vaticano, donde ellos organizaban fiestas con jóvenes, con mujeres, etc. Y eso conectado a una red de lavamiento de dinero, de financiación corrupta, todo esto, cuando eso sale a la luz, digamos, esto es lo que empuja a Benedicto a tomar la decisión de retratarse de su posición. Él no logra controlar esa situación. Y entonces, en 2013, Bergoglio una vez más es postulado como candidato y en el cónclave él es elegido y es el nuevo Papa. Eso es un cambio de dispensación para la Iglesia, porque Francisco, como hemos estado diciendo, es otro Papa.
Es un papa con otra inclinación, es con otras ideas. Es diametral opuesto a la escuela de Ratzinger y de Juan Pablo II. Él es liberal, él es progresista, él es jesuita, él es a favor del Vaticano II. Ya, él tiene muchos puntos de vista diferentes, comportamiento diferente, y todo el mundo se enteró inmediatamente desde el inicio de las primeras palabras cuando él fue presentado y él saludó al público tras ser elegido de esos cambios. Algo notorio, algo bien conocido es que él ya no andaba en el Mercedes, en el papamóvil, ¿no es cierto? Él eligió un coche pequeño, de poco costo, un Fiat Uno o algo así. Él quería andar así sin guardaespaldas, él eligió no vivir en el palacio, sino en un edificio para visitas en el Vaticano donde vivía humildemente, donde vive humildemente, un lugar, un espacio bastante chiquito, y todas esas cosas, ¿ya? La manera como él eligió vestirse, la corona que no quería llevar y todas esas cosas, el bastón, todos esos son indicios de que él realmente es un papa muy diferente, que tiene convicciones sobre cómo debería ser un papa que debería imitar a Cristo, un papa que debería ser humilde, que debería ayudar a los pobres, que no debería aprovecharse, que no debería ser involucrado en corrupciones, etcétera, etcétera. Bergoglio elige el nombre de Franciscus, eso sería en latín, su nombre. Eso es muy interesante. No ha habido papa en la historia católica romana que ha tenido ese nombre. Él es Franciscus. Él ni siquiera es Franciscus el primero. Por un lado, la Iglesia Católica no suele poner uno si no hay un segundo todavía. No hace falta poner el primero si no hay un segundo. Recién cuando hay un segundo se pone, él era el primero. Pero también él lo hace a propósito, entendemos, porque proféticamente decimos que no habrá otro. Ya es el último papa. No habrá otro. Es Francisco y listo. La historia de Francisco, ¿por qué él elige Francisco? Obviamente por alusión a Francisco, al santo de Asís. ¿Se conocen Francisco de Asís? Un santo de la iglesia. Hay imágenes donde él habla con los animales. Él era conocido porque podía hablar con los animales. Cuenta la historia que los animales se acercaban, los pájaros venían, él hablaba con ellos. Era un hombre manso, un hombre muy especial, muy querido y respetado en su tiempo. Y él elige ese nombre, ese hombre, porque él se identifica con él, obviamente. Sobre Francisco de Asís hay una historia. Y esa historia es conectada con Bergoglio. Voy a leer eso, está en la página 13. San Damián, repara mi iglesia. Eso es del año 1205. Entonces estamos en un viaje casi unos 1000 años atrás. San Damián, repara mi iglesia. Un día salió Francisco a dar un paseo y entró a rezar en la vieja iglesia de San Damián, fuera de Asís. Y mientras rezaba delante del crucifijo puesto sobre el altar, tuvo una visión de Cristo crucificado que le traspasó el corazón, hasta el punto de que ya no podía traer a la memoria la pasión del Señor. Un día salió a dar un paseo y entró a rezar en la vieja iglesia de San Damián, fuera de Asís. Y mientras rezaba delante del crucifijo puesto sobre el altar, tuvo una visión de Cristo crucificado que le traspasó el corazón, hasta el punto de que ya no podía traer a la memoria la pasión del Señor sin que se saltaran las lágrimas. Y sintió que el Señor le decía: Francisco, repara mi iglesia. ¿No ves que se hunde? O sea, esa iglesia donde él pasaba, Francisco le hablaba en esa visión, en Cristo le hablaba en la visión: Francisco, repara mi iglesia. El Señor se refería a la iglesia de los creyentes, amenazada como siempre por 1000 peligros, mas él entendió que se refería a San Damián. Y como era rico, pensó que era cuestión de dinero. Se fue a la tienda de su padre, cargó el caballo con las mejores telas y se fue a venderlas al mercado de Foligno.
Al regreso entregó el dinero a Mesar Pedro, el cura de San Damián, mas éste no quiso aceptar, temiendo que fuese una burla y por miedo de sus padres. Entonces Francisco decidió quedarse allí y reparar él personalmente la iglesia y ayudar a los pobres, según sus planes. La fe de Francisco se estaba formando, pero no estaba plenamente madura en su comprensión. Respondió al llamado de Dios inicialmente construyendo la deteriorada estructura de la iglesia de San Damián y otras cercanas. Obedeció al llamado como mejor lo entendió. Luego, con el tiempo, se dio cuenta de que lo que más deseaba su Señor Jesucristo era que Francisco construyera la fe del pueblo de Dios. Entonces, esto es esa historia que marca la experiencia y el corazón de la vida de Francisco de Asís, es exactamente lo que Francisco Bergoglio entendió que debería ser su vocación. Él entendió que la iglesia está quebrándose. Él entendió que él tiene esa vocación de reparar mi iglesia. ¿Qué iglesia? La Iglesia Católica Romana. No, por eso nosotros hemos dicho ayer que esa línea es una línea de reforma. La iglesia está en dispersión y necesita un reformador. Y él mismo entendió que él es ese reformador que tiene que llevar la iglesia a la reunión. Y eso es lo que él ha estado haciendo desde entonces. Le invito a que continúen mañana con nosotros en la siguiente presentación, donde vamos a hablar sobre más detalles de lo que Bergoglio ha estado haciendo. Creo que estamos viendo la paralela, ¿no es cierto? Cómo las cosas están desarrollándose en esa iglesia, y creo que esos detalles realmente son impresionantes y obviamente no son casualidad. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces aquí cerramos con la oración. Querido Señor, muchas gracias por esta hora, gracias por poder estudiar y ver esa línea tan impresionante, línea que se desarrolla delante de nuestros ojos. Espero que todos tenemos la capacidad de ver cómo los eventos están en paralelo y que cada detalle atribuye, Señor, para que podamos discernir lo que es la verdad aquí. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén.